Ya trato de evitar de grabar lo que espero, esas cosas trato de evitar grabar directamente al grano, ¿no? Ya, ahora sí. Bueno, siempre hay una pregunta, ¿no? Que nos hacemos, ¿qué es activo? ¿Qué es pasivo? ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es ingreso? ¿Y qué es gasto? ¿No? Eh, Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos unos conceptos obsoletos. ¿En qué sentido? Que debemos enfocar nuestro enfoque a algo más amplio. Y eso vamos a aprender ahora. No, algunos tal vez ya lo han visto, ¿no? Si el docente que les enseñó conocía de norma internacional de información financiera, de norma internacional de contabilidad, ¿no? Él ya les ha enseñado lo que vamos a ver ahora y van a recordar. Y si no, pues para muchos va a ser algo nuevo lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, elementos de los estados financieros, ¿no? ¿Qué son los elementos de los estados financieros? Activo, pasivo, patrimonio están relacionados con la situación financiera. Por ende, vamos a marcar acá el balance general, ¿no? Para que no se olvide, ¿ya? Están relacionadas con la situación financiera, con la situación financiera, el balance general. Ingresos y gastos están relacionadas con el rendimiento financiero, o dicho de otro modo, la situación económica. ¿No? ¿Por qué decimos rendimiento financiero? Es el producto justamente de la utilización de los tres primeros, ¿no? Activo, pasivo y patrimonio. ¿Ya? Entonces, este rendimiento financiero, que está compuesto justamente por el desempeño de ingresos y gastos, se llama estado de resultados. Estos dos ya los hemos definido muy bien en clases posteriores, perdón, anteriores. ¿Ya? Ahora, lo que yo quiero es que esto tenga muy claro, ¿no? Muchas veces se olvida. ¿Ya? Activo, pasivo y patrimonio son la situación financiera. Ingresos y gastos están relacionadas con el rendimiento financiero. ¿Ya? Ingresos y gastos están relacionadas con el rendimiento financiero o, o, ¿ya? O la situación económica. ¿Ya? Por si no te acuerdas, rendimiento financiero, pues situación económica. Ahora sí, vamos con los elementos. El primero, ¿qué es un activo? Bajo norma internacional de información financiera, ¿ya? Tenemos que el activo, ¿ya? Esto es muy importante, muy importante. Uno, recurso económico presente, ¿no? Esto, presente, esa es la palabra clave en esta definición. Recurso económico presente, que lo tenga en este momento, ¿no? Que yo lo pueda reconocer, que lo pueda cuantificar ahora, ¿no? Recurso económico presente. Segunda parte muy importante, control. Recurso económico presente, que yo lo controle como entidad y que este suceso haya surgido o sea resultado de hechos pasados. Un activo no puede ser algo que recién lo voy a percibir. ¿Ya? Un activo es algo presente, es algo que tengo en el momento. Es un recurso económico presente, que yo tengo control, ya como entidad, que yo lo controlo, que yo puedo disponer de él. Y que este
es resultado de un hecho pasado, no futuro, pasado, ¿ya? Que, por ejemplo, un activo fijo, yo lo compré hace un año y lo uso ahora para producir, por ejemplo, tengo una amasadora para producir el pan, no, yo lo compré hace un año, yo lo puedo hacer lo que yo quiera, si yo quiero lo puedo guardar y no lo uso, o si yo quiero puedo alquilarlo, o si yo quiero lo puedo usar para producir, yo lo hago lo que yo quiera. Y es presente, ¿por qué? Porque yo lo uso, o sea, yo puedo ir a la panadería, a repostería, y pues puedo cuantificar, puedo tocar, puedo decir, ahí está, ¿no? Eso es un activo. Y el más importante de todos, lo voy a marcar, es este, el segundo párrafo. Cuando hablamos de recurso económico, es el que tiene esto. Mucha, muy oscuro, muy oscuro. Vamos a poner un color más claro. Este. Potencial de producir beneficio económico. Potencial de producir beneficio económico. Ese es el factor fundamental. Este segundo punto en el que hablamos, potencialidad de producir beneficios económicos, ¿ya? Es la diferencia fundamental entre activo y gasto, ¿no? Esa es la diferencia fundamental entre activo y gasto, que por qué uno registro como activo y por qué otro registro como gasto, ¿ya? Muchas veces se define, ¿no? ¿Por qué? Por esa justa razón, ¿no? Un activo, una maquinaria, inventarios, cuentas por cobrar, intangibles, caja, ¿generan beneficios económicos? Sí, eso es potencial, ¿no? Porque a través del uso de cada uno de estos componentes, ya sea individualmente o combinados entre sí, me ayudan a generar utilidad, ¿no? En este caso, me ayudan a generar ventas. Es muy importante, ¿no? Pero tú puedes poner, por ejemplo, sueldos como gasto, perdón, como activo, la partida sueldos. No, No, la partida no, sueldos es un gasto. No es algo que por pagar sueldos tú vas a generar utilidades, ¿no? Porque si la empresa no vende nada, no vende su inventario, no hace inversiones, pero sí tiene personal contratado, tú le vas a pagar el sueldo y por pagar el sueldo no van a haber ventas, ¿verdad? Entonces es algo muy importante tener en cuenta. Y así muchos otros. Ahora bien, vamos a estudiar estos tres en detalle. Esto quiero que los dominemos muy bien, ¿ya? Los tres aspectos que hemos hecho hincapié. Derecho, potencialidad de producir beneficio económico y control, ¿ya? Esas son las tres cualidades que tiene un activo, ¿no? Derecho, potencial de producir beneficio económico y control, ¿ya? Y control, ¿no? Antes que nada, aquí vamos a hacer una pequeña, ay, perdón, un pequeño mayor, ¿ya? Y este le vamos a llamar activo, ¿no? Un activo, ¿por qué factores aumenta su valor? ¿Qué tiene que pasar para que un activo aumente su valor? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tiene que pasar para que un activo aumente su valor? tiene que haber ventas para que ingrese efectivo. ¿Ya? ¿Qué más? Bancos, Inversión, Un activo se genera, uno, ¿en base a qué? ¿Cómo genero? Las operaciones económicas ¿Cómo se genera un activo? a base de productividad. A Bueno, ver, para empezar, Lice, creo que sería primero cuando cuando una empresa se inicia por la inversión de los socios, ahí crecería el activo.
Luego, Eso, cuando te financias mediante pasivos, o sea, deudas, también crece tu activo. Y cuando vendes, esto, uno, eso, como dices. Cuando aumenta el patrimonio, aumenta el activo, ¿verdad? Cuando disminuye el patrimonio, disminuye el activo, ¿verdad? Primer punto. Justamente dos, para aumentar un activo, tiene que aumentar un pasivo. Y para disminuir un activo, tiene que disminuir el pasivo, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo me presto dinero del banco, incrementa la cuenta caja y va a incrementar la cuenta de pasivo, préstamos bancarios. Por otro, aumenta un activo por la generación de ganancia y un activo disminuye pues por la generación de pérdidas, ¿no? ¿Ya? Para no poner un signo que lo hace confuso, ¿ya? Por la generación de ganancia o por la generación de pérdidas. Si genera pérdida, disminuye mis activos. Si genero ganancia, mi activo incrementa, ¿verdad? O por último, yo también puedo incrementar los activos a cambio de otros activos. Y también va a disminuir mi activo a cambio de el aumento de otros activos. Por ejemplo, si yo quiero abrir una cuenta corriente en el banco, no quiero abrir una cuenta corriente en el banco, ¿de dónde voy a sacar dinero para abrir la cuenta corriente? De caja. Entonces va a disminuir caja para aumentar otro activo. Disminuyo caja para aumentar banco. O al revés, quiero cerrar mi cuenta corriente, entonces voy a cerrar, voy a disminuir mi cuenta banco y va a aumentar mi cuenta caja, ¿verdad? Entonces también, ¿no? Uno es por el aumento de un patrimonio, genero activo. Otra por el incremento de pasivos, por la creación de ganancia o por el intercambio de otro activo, ¿no? Ahí están las cuatro formas de justamente generar activos, ¿no? Cuando hablo de ganancia, hablo de pérdida, hablo del resultado, obviamente, de vender y gastar, ¿no? De lo que es el ingreso versus los costos y los gastos, ¿no? Fundamentalmente aquello, ¿ya? Ahora bien, vámonos. Bueno, antes de irnos justamente al siguiente punto, ¿hay alguna duda sobre el concepto de activo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el concepto de activo? Ya. Bueno, al parecer está muy claro esto del activo. Ya no se olviden, puede ser pregunta de examen. Ya. Entonces es muy importante. Ahora vamos al siguiente punto. Estas tres características las vamos a desarrollar. Activo. Vamos a ver el primero. El derecho, ¿no? Los derechos. Lo vamos a resaltar. Aquí está. Los derechos. Bien, ¿qué indica esto? Vamos a ver. Los derechos, muy importante, que tienen potencial para producir beneficios, toman diversas formas, ¿no? Si nos vamos un poquito atrás, dijimos que un activo está constado justamente por esto, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda producir un beneficio económico, debo tener un derecho, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿no? Los derechos. Para darles un ejemplito, ¿ya? Vamos a explicar y luego les doy un pequeño ejemplo de esto. El derecho es algo que yo poseo y que tiene el potencial para producir beneficios económicos. Esto es muy importante.
Estos van a tomar diversas formas. Forma número 1. Derecho que me ayuda a generar caja, ¿no? Ese derecho que yo poseo me va a ayudar a generar caja. Sencillo. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. ¿Eso es un derecho? Sí. Por haber vendido o hacer contraprestación de algún bien o algún servicio, si bien no recaudé fondos, tengo el derecho, ¿ya?, de exigir en un periodo futuro ese flujo de caja por la realización de la actividad. Y por ende, la generación de ganancia, ¿no? O sea, ventas, ¿no? Para darles un pequeño ejemplo. Cuentas por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar. ¿Ya? Muy importante. Lo mismo. Derecho a recibir bienes o servicios, ¿no? Igual, si yo tengo una partida, un activo, para que considere justamente como este activo, este me debe ayudar a generar bienes y o servicios, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, al utilizarlo, al controlarlo, yo puedo recibir a cambio bienes, ¿no? Para darles un ejemplo, pues, en este caso yo voy a cobrar con dinero, ¿no? Pero también puedo tener algunos derechos de cobro en especie, ¿no? En especie. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, vender producto a una empresa relacionada con mi rubro. Si bien no quiero dinero, yo le puedo pedir que me haga un traspaso de materia prima equivalente al valor de la cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, puede ser algo a través de lo cual podemos desarrollar esto. Para darles un ejemplo, yo soy una empresa que produce justamente material de bioseguridad. Yo hago barbijos y trajes, ¿no? Pero para hacer esos barbijos, trajes, yo necesito la tela, ¿no? Necesito el insumo, ¿no? La tela, la base fundamental. Entonces, en ese sentido, yo tengo mi proveedor, ¿no? Mi proveedor que él me vende la tela, el producto. Como esto de la pandemia es algo eventual, ¿no? Ellos no esperaban, pues, comprar esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Pues yo le voy a decir, ¿no? Ya, yo te voy a vender la tela para que hagas el producto, pero no me pagues en dinero. Si no, me vas a pagar me vas a dar un cierto lote de barbijos, un lote de trajes de bioseguridad, ¿no? Y con eso saldamos la deuda. ¿Listo? ¿No? Si bien ella no lo va a comprar, pero igual está recibiendo un beneficio económico justamente por haberle vendido la materia prima que ella es comercializadora, ¿no? La tela. Y a cambio no va a recibir caja, sino va a recibir bienes, ¿no? Va a recibir almacenes, ¿ya? O dicho de otro modo, tal vez tú eres un contador de una empresa, ¿ya? Entonces yo soy contador, por ejemplo, de un restaurante, o de un boliche ya, de un boliche, hagamos este extremo. Y pues yo soy alguien que me gusta irme de fiesta y todo eso, ¿no? Yo soy contador de varios boliches. Entonces yo digo, yo, si bien te lo voy a hacer tu contabilidad, voy a hacer el control de todo tu flujo de información, no me pagues el dinero, págame en consumo. Entonces yo voy algún fin de semana, voy a ir a los boliches y pues voy a consumir el producto, ¿no? Entonces me facturas, yo te facturo y con eso cerramos el ciclo, ¿no? Pues yo te pago con mis servicios, ¿verdad? Y la empresa pues se va a ahorrar justamente la erogación de caja, ¿no? Es fundamental eso, ¿ya? Para que se den cuenta, ¿no? 2 puntos. 3. Derecho
a intercambiar recursos económicos con terceros en condiciones favorables. Derechos de intercambiar recursos con terceros en situaciones favorables. Esto es muy importante, ¿ya? Sobre todo, ¿en qué situaciones? En situaciones en las cuales haya activos financieros de por medio, ¿ya? ¿En qué sentido? Esto de intercambiar recursos económicos con terceros en condiciones favorables, por ejemplo, pueden ser los contratos de futuros, ¿no? Los contratos de futuros o los contratos de opciones, para darles un pequeño ejemplo. ¿Qué es un contrato de futuro o un contrato de opción? A ver, esto básicamente son commodities, ¿no? Son commodities. ¿Qué es un commodity? Materia prima. ¿Qué es lo que pasa? Muchas empresas que se dedican a vender materia prima, sobre todo esta que cotiza en bolsa, necesitan dinero a valor presente, o sea, al día de hoy. Pero, pues pueden tener cultivos de maíz, cultivos de soya, ¿no? De trigo, pero que estos van a producir de aquí a un año, o de aquí a 6 meses, de aquí a 4 meses, pero yo necesito caja hoy. Entonces yo puedo vender un contrato, yo te puedo vender un contrato, eso se llama el futuro, o la opción, o el swap. Que ese contrato estipule, ¿ya? Que yo te doy la opción o la obligación, dependiendo, ¿no? De comprar de aquí a un tiempo, 3, 4, 5, 6 meses, ¿ya? La materia prima que yo voy a producir, ¿no? Y entonces firmamos un contrato, ¿no? Entonces yo pongo en el contrato que de aquí a dentro de 6 meses, yo te voy a vender a un precio, por ejemplo, el quintal de 60 bolivianos de maíz, ¿no? Y te voy a vender 100 toneladas como tope, ¿no? El máximo es 100 toneladas, ¿no? Pero mínimo me tienes que comprar 50 toneladas, ¿ya? Y a 60 el quintal, ¿no? Y para eso, tú me vas a pagar el día de hoy, pues, el valor presente de ese contrato. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer el valor futuro, que es 300,000, digámosle así, 300,000, lo voy a traer al valor presente del día de hoy, ¿no? Digamos que voy a tener que recibir 290,000, ¿ya? ¿Qué es esos 10,000 de diferencia? El interés, ¿verdad? Ese es el valor del dinero del tiempo, ¿no? Entonces, yo ya tengo un activo, ¿no? Entonces, yo estoy intercambiando recursos, o sea, dinero, ¿ya? ¿A través de qué? A través del derecho de comprar materia prima en el futuro a 60 el quintal. Asumiendo que, por ejemplo, pueda que yo en mi conocimiento de mi negocio, de cómo funcionan las cosas, dentro de 6 meses el producto va a valer 65 el quintal. Pero yo ya estoy firmando un contrato que le obliga al proveedor a venderme a 60. Sí o sí, ¿no? Y para eso yo le estoy pagando. Entonces, ambas partes nos beneficiamos. El proveedor se beneficia, ¿por qué? Porque al venderme el contrato, él ya tiene dinero en caja. Pero en cambio, ¿yo de qué me beneficio? Justamente, uno, me voy a beneficiar de la tasa de descuento, porque voy a pagarle menos. Y dos, voy a garantizar justamente un precio competitivo, ¿no? En un futuro, ¿ya? Pero esto obviamente es sujeto al riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar 1001 cosas que puedan hacer que el precio pueda bajar o subir, ¿no? Y un claro ejemplo de esto, por ejemplo, fue el petróleo, ¿no? Había muchos contratos de futuros y de opciones que justamente vencían en tiempo de pandemia. Obviamente esto fue firmado hace un año, 6 meses, 7, 8 meses, que no consideraron el COVID, ¿no? Justamente cayó el COVID y pues tumbó todo esto. Por eso hubo crisis en abril de la bolsa de valores,
por justamente todos estos títulos insolubles que no han predecido este hecho. ¿Ya? Eso es justamente intercambiar recursos económicos con terceros en situaciones favorables, ¿no? Entonces, al firmar ese contrato yo tengo ya una opción, un derecho. En ese sentido, al firmar ese contrato y yo tenerlo, puedo también venderlo. ¿No? Esto ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Ya ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Que engloba todo. Y por último, derechos a beneficios económicos procedentes de una obligación de terceros, que consiste en transferir un recurso económico si ocurre un suceso futuro incierto que haya sido especificado. Derechos a beneficios procedentes de una obligación de terceros que consiste en transferir recursos económicos si ocurre un suceso futuro incierto que haya sido especificado. Como por ejemplo, juicios en el que yo soy la parte demandante, ¿no? Por ejemplo, yo hago un juicio de demanda intelectual por uso de mi marca, ¿no? Yo hago una demanda por el uso de mi marca a otra empresa. Y yo, como soy el demandante, voy a exigir resarcimiento económico. Digamos, 1 millón de bolivianos de resarcimiento por el uso de mi marca, sin permiso. Eso quiere decir, entonces, fíjate, derecho a beneficios económicos procedentes de una obligación de terceros. ¿De quién es la obligación? De a quien estoy demandando por el uso de mi marca. ¿No? Ese tercero me va a tener que pagar a mí 1 millón. ¿No? Y para mí ese millón de bolivianos que voy a percibir es un beneficio. ¿No? Entonces, ella me va a transferir 1 millón de bolivianos a mi persona. Dentro de ella, pues hay recursos económicos, obviamente. Yo voy a ganar, pero ella va a perder. ¿No? ¿De qué depende? De un suceso futuro. ¿Cuál es ese suceso futuro? El juicio. O en otras palabras, la sentencia. ¿No? La sentencia. Aún no sabemos la sentencia. Nosotros hemos demandado por 1 millón. La sentencia puede salir por el 50%, por el 70%, 80%. Por eso todavía no ha sido especificada. Pero ya existe un alto, ¿no? Un alto derecho de recibir ese beneficio económico. ¿Y dónde vimos esto? ¿Recuerdan? ¿Dónde vimos? Cuando hablamos acerca de las contingencias. ¿Recuerdan las probabilidades? Probabilidad posible, remota y probable. Eso aplica aquí. Eso aplica aquí. ¿No? Cuando un tercero tiene la obligación de pagarme a mí un recurso económico por algún suceso que todavía no ha sido definido. Un juicio. Si yo gano el juicio, voy a recibir 1 millón de bolivianos. Si pierdo, no pierdo nada. Voy a perder solamente el derecho del uso de esa marca. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué voy a perder? Mi activo intangible ya no va a ser activo intangible, va a ser un gasto. ¿Por qué? Porque yo no tengo el derecho de controlarlo o de usarlo. ¿Por qué? Porque justamente cualquiera lo puede usar, no es propio de mí. Eso es muy importante también, antes de... ¿Ya? Tengan en cuenta justamente aquello. Otros derechos por los cuales... me he olvidado. Le voy a poner con color amarillo, con color naranja. Estos derechos son en base a terceros. O sea, que el tercero, alguien que es fuera de la empresa, ya me los va a dar a mí. ¿No?
Por ejemplo, las cuentas por cobrar, ya sean en caja o con especie, me los va a dar el cliente, ¿verdad? Mi cliente, él es un tercero, no es perteneciente a la empresa. Acá, el futuro, las opciones, me lo va a dar el proveedor, que igual es un tercero, ¿no? Con él voy a hacer el contrato. Y acá, lo mismo, el demandado. Este demandado es un tercero. ¿O no? Sí, ¿no? Todos son terceros. Ninguno pertenece a la empresa. Entonces, estos cuatro, le vamos a poner un numerito. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Son derechos con terceros. Y estos son derechos propios. Propios, ¿ya? Propios. Esto es mucho más fácil de determinar. Los derechos que son propios son los derechos de uso. Uso. Esta es la palabra clave en este. Uso. Todos estos, el punto fundamental es el uso, el derecho de usar. El derecho de utilizar objetos físicos. Hay uso. El derecho de usar objetos físicos como propiedad, planta y equipo. O sea, activos fijos, maquinaria, edificios, vehículos, equipo de computación, muebles, instalaciones. Inventarios, materia prima, producto terminado. Esos son derechos propios de la empresa, entonces son activos. Entonces, son el derecho de usar, esta es la palabra clave, de usar un objeto físico o tener el derecho de usarlo y apropiarme de los beneficios procedentes del mismo. Para darles un ejemplo, arrendamiento. Cuando tú tienes un contrato de arrendamiento, el activo fijo tú lo puedes utilizar como a ti te plazca. Y en base al uso de ese activo arrendado generas ganancias, ¿no? Es muy importante. Uno, la propiedad, o sea, que sea tuyo, o tengan en cuenta esto. Muchas veces esto es un punto en discordia, que a veces se confunde. Que sea propiedad tuya o que si no es propiedad tuya, tú lo estés utilizando a tiempo completo. Y que este activo te genere valor. ¿Ya? Por ejemplo, si yo arrendo una maquinaria. Si bien la maquinaria no es mía, pero yo la estoy utilizando todos los días, estoy generando ganancia con eso. Este tema de arrendamiento lo vamos a ver, es un tema final. Entonces, esto lo vamos a explicar mucho mejor cuando veamos ese tema de arrendamientos. ¿Ya? Es muy importante esto. Y por último, el derecho a utilizar propiedad intelectual. Básicamente, ¿cuál es la propiedad intelectual? Activos intangibles. Marcas, derechos, fórmulas, ¿no? Software, lo que ustedes deseen, de autoría de la entidad, ¿no? Que la puedan vender y todo. Ya, para terminar entonces, chicos, esta parte de acá lo vamos a dejar acá y vamos a continuar el día miércoles. Esto de los derechos, por ejemplo, está superditado. ¿Ya? A ver, para darles un ejemplo interesante. A ver, yo tengo contrato, ¿ya? Con, a ver, yo soy un equipo de fútbol, ¿ya? Yo soy un equipo de fútbol y digamos que este equipo de fútbol es Barcelona, ¿ya? Y yo tengo el contrato de Messi, ¿no? Yo tengo el contrato de Messi. Pregunta, el contrato que yo tengo con Messi, ¿ya? Porque él firmó para mí hasta 2021, es un contrato, ¿es un activo o es un gasto?
Un gasto. Un activo. Porque en base a él voy a recibir. Es un activo, es un gasto. Tener activo. a Messi en mi plantilla de jugadores. Un Es activo. activo, pues, porque te va, Es un activo porque lo estamos utilizando. y no es te va a nuestro. generar muchos ingresos, marketing, etcétera, etcétera. Ya, eso, fundamentalmente, uno, veamos la parte de los derechos. ¿Yo tengo derecho de hacer lo que quiera con el jugador? ¿Sí o no? Ujú. Del contrato. De acuerdo al contrato. Claro, por eso, puedo dejarlo en la banca, no lo puedo ni convocar, puedo decir que esté en su casa, que no Sí. juegue o que juegue todos los partidos, o, ¿puedo hacer eso? No, Sí. Sí, porque Sí, no le sí, pueden sí. ir a ver y no va a claro. haber ingresos. Si la Y ahí es entidad, donde va a haber pérdidas. si la entidad le desea castigar, ella puede no hacerlo jugar. O si quiere, puede hacer jugar todos los partidos, ¿verdad? Ese es uno. Dos, Messi como tal genera beneficio económico por tenerlo en el Barcelona, Sí, Lisa. por la marca. Ujú. Porque que mi polera diga Messi hace que venda muchas más camisetas. Sí. A que diga otro nombre. ¿Verdad? Y tres, al venderlo, ¿puedo generar igual beneficio económico si yo lo quiero vender? Sí. ¿Sí? Porque van a pagar millones por él. Mm. ¿Ahí se dan cuenta? No es un gasto, es una inversión. Es una inversión. ¿Ya? Listo, chicos. Lo dejaremos acá. Este caso vamos a hablarlo el día miércoles a mayor detalle. ¿Ya? Como tenemos más tiempo. ¿Ya? Descansen, chicos. Hagan sus tareas, no se olviden. Y nos vemos el día miércoles.